Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente en un nuevo simposio de sábado del Colegio Colombiano de Electrofisiología. El día de hoy tenemos un tema fundamental y que muchas veces dejamos olvidado. Muchas veces pensamos que las enfermedades del corazón son exclusivamente de personas mayores de edad. Pensamos que las arritmias son de viejitos, por decirlo de alguna manera más coloquial, pero también nos olvidamos de que aún desde muy tempranas edades, los pacientes pediátricos pueden empezar a presentar problemas cardíacos y arritmias que muchas veces pueden ser genéticas o que incluso pueden llegar a ser adquiridas por situaciones que suceden a lo largo de su infancia. Por eso el seminario y el simposio del día de hoy es extremadamente importante porque tenemos que volver a recordar que estos pacientes, estos niños también necesitan nuestra ayuda y necesitan, lo más importante, nuestro juicio clínico y nuestro ojo diagnóstico para poder identificarlos y remitirlos a los especialistas adecuados. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con un grupo de especialistas de muy alto nivel que nos van a estar hablando sobre el diagnóstico, la presentación y el manejo de las condiciones cardíacas arrítmicas en los pacientes pediátricos. Doy agradecimiento a todo el grupo de panelistas por estar acompañándonos hoy, el día sábado, y a todos los asistentes por estar nuevamente con nosotros. Y sin más preámbulos, doy la palabra al doctor César Bretón. César durante muchos años nos ha acompañado en el Colegio Colombiano de Electrofisiología y ha sido el abanderado de toda la parte pediátrica y quien se ha encargado de dar a conocer la importancia de estos pacientes y de cómo podemos llegar a ayudarnos. César, muchas gracias por organizar este evento. Te doy la palabra. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por esa introducción. Y pues realmente en el transcurso de la mañana vamos a tocar unos temas de bastante interés en este tema de arritmias hereditarias, que puede ser algo complejo, pero realmente de mucho interés desde el pediatra en su abordaje inicial. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. La primera charla que tenemos es el abordaje diagnóstico de las principales arritmias hereditarias. Esta charla está a cargo del doctor Alfonso Javier Ayala Viloria. Alfonso es electrofisiólogo, es cardiólogo pediatra egresado de la Universidad ICESI y es electrofisiólogo cardíaco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está en la ciudad de Cali desempeñándose como cardiólogo y como electrofisiólogo pediatra. Entonces, Alfonso, adelante. Muchas gracias por estar por acá acompañándonos. Buenos días, César. Muchas gracias. Agradezco al Colegio Colombiano por la invitación. Sin más preámbulo, daré inicio a mi charla. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre las arritmias hereditarias y algunos diagnósticos de algunas de ellas. Definitivamente, a lo largo del tiempo, nos hemos enfrentado a situaciones en las cuales no conocemos en realidad cuál es la base o cuál es la verdadera razón por la cual una alteración eléctrica a nivel del corazón se genera. Y por lo tanto, durante mucho tiempo se pasaron por alto ciertas enfermedades que finalmente a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que dichas situaciones generaban o tenían en algún momento algún poder patológico. Entre estas enfermedades van a aparecer un grupo, o se catalogaron como tal, eh, que predisponen a que el paciente tenga una muerte inesperada dentro del contexto de una enfermedad natural. Y estas enfermedades las denominamos arritmias hereditarias. Dentro de estas arritmias hereditarias, a pesar que, digamos, no son tan frecuentes, digamos que si lo ponemos en el contexto, aproximadamente 350.000 casos en Estados Unidos de muerte súbita que se presentan a lo largo de un año, aproximadamente un 20% pueden corresponder a arritmias hereditarias. Por lo tanto, definitivamente es un porcentaje bastante alto. Dentro de estas arritmias tenemos que mencionar por obligación el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto, el síndrome de Brugada, el síndrome de repolarización precoz, la taquicardia ventricular polimórfica catecolinérgica, la fibrilación auricular familiar y los defectos en la conducción, entre ellos aquellos que llevan a la degeneración del sistema y que tengan algún tipo de vínculo hereditario. Pero asimismo, también aparecen ciertas entidades que a pesar que no tienen una base eléctrica, terminan generando al final
manifestaciones eléctricas por alteraciones anatómicas. Y entonces ya encontramos no solamente la parte de arritmias, sino las cardiopatías hereditarias con arritmias. Entonces vamos a hablar de la cardiomiopatía arrítmica, anteriormente que se denominaba displasia ritmogénica del ventrículo derecho, y hoy apenas es uno de los patrones fenotípicos, la cardiomiopatía hipertrófica, la dilatada, el ventrículo izquierdo no compacto y las cardiomiopatías restrictivas. Entonces, ¿por qué estudiar las arritmias hereditarias? Hombre, porque conocer el gen ayuda en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento, sí, pero en el 100% de los casos no. Lo más importante en este caso es conocer su clínica, conocer su historia y determinar si aquellas alteraciones electrocardiográficas pueden en algún momento predisponer a este tipo de situaciones. Y se tiene la convicción que ciertos mecanismos que predisponen a las arritmias pueden ser extrapolados con la única condición o con la única situación en el que definitivamente hay grados de penetrancia variable, los cuales van a generar que un paciente pueda tener una manifestación leve teniendo un mismo gen alterado, o puede ser severa teniendo el mismo gen, o puede tener varias mutaciones al tiempo. Entonces, hablando un poquito de la historia, quizá uno de los patrones que inicialmente se describieron fue el patrón de repolarización temprana. Entonces, en algunas ocasiones no se sabía de qué forma representarlo y por lo tanto decidieron en algún momento encasillarlo como una variante de normalidad. Eso fue más o menos hacia los años 70. Y se daban cuenta que había una elevación del punto J, que había muestras, que habían algunos slurs, la onda J se presentaba y a eso le llamaron patrón de repolarización precoz. Definitivamente es un patrón que vamos a encontrar en las derivadas inferiores y en las derivadas laterales, generando una muesca, ¿sí? Al final del QRS y que finalmente tiene una predisposición incluso de hasta un 31% de generar arritmias potencialmente fatales de tipo taquicardia ventricular. Pero ¿a qué le llamamos SLUR? ¿A qué le llamamos muesca? Hombre, por concepto general se denomina SLUR a aquella onda lenta que se genera después del 50% de la porción descendente de una onda R y que se encuentra por encima de una línea isoeléctrica. Entonces, a esto le denominamos muesca. El slur se le denomina al cambio de dirección de la porción descendente después del 50% de la porción descendente de la onda R. Por lo tanto, si en algún momento equiparamos qué será un slur o no, entonces lo que tenemos que hacer es definitivamente pasar una tangente a través de la porción descendente, como muestra en la imagen inferior izquierda, una tangente a partir de la zona donde se generó el cambio de dirección y finalmente si ese ángulo en algún momento nos da más de 10 grados, estaremos al frente de un slur. Definitivamente, entonces, si nosotros evaluamos, por ejemplo, la imagen de la derecha superior, nos vamos a encontrar que el punto J, en realidad, cuando tenemos una muesca, se va a convertir en una onda J. Y como onda J, vamos a tener una porción de inicio que se va a denominar JO, una porción pico que se va a denominar JP y una porción final que se va a denominar JT. Independientemente de todo, por acuerdo, se ha denominado que el punto J o la porción inicial para generar las mediciones es la JP. Por lo tanto, desde aquí vamos a tener un punto J verdadero y finalmente desde ahí vamos a trazar en algún momento, aproximadamente 100 milisegundos después, vamos a tratar de identificar si ese segmento ST tiene una tendencia a ser horizontal, tiene una tendencia a ser downsloping o si finalmente tiene una tendencia para ser upward o ascendente. Entonces, ¿de qué nos sirve esto o por qué es importante? Hombre, porque si en algún momento nos encontramos, es frecuente ver niños con patrones de repolarización temprana. Si nosotros vemos la famosa carita feliz en el segmento ST o finalmente vemos que es ascendente, pues este nos está indicando que
posiblemente, a pesar que tiene una repolarización precoz, la tendencia es que sea una alteración que no represente algún tipo de severidad. Pero finalmente, si es horizontal o si tiene una tendencia inferior, pues fácilmente va a ser algo que nos está hablando de un trastorno que a futuro nos puede generar una arritmia potencialmente fatal. Entonces, ¿cuáles son los marcadores de alto riesgo en pacientes con elevación del punto J? Hombre, que tengamos elevación del punto J y que esta elevación sea más en cara inferior que en cara lateral, pero ojalá que sean esos dos segmentos, que tengamos un punto J de mayor amplitud, y con esto me refiero a que el punto J se eleve más de 2 milímetros en el papel electrocardiográfico, que haya cambios dinámicos en el punto J, que estén determinados por pausas o bradicardia y que en algún momento ese punto J sea variable, que tengamos un ST con tendencia horizontal o descendente y que tengamos una relación TR baja. Es decir, entre más picuda tengamos la onda T y más positiva, obviamente va a ser un factor pronóstico de mejor pronóstico, por decirlo así, que teniendo uno horizontal o descendente. Y por último, tenemos aquí un criterio que apareció más o menos en el año 2017, que se denomina el pico de la E al final de la E. Si, por ejemplo, nosotros tomamos y medimos una distancia en milisegundos desde el pico de T hasta el final de la E, y ese nos da más de 100 milisegundos, nos está hablando de una posible inestabilidad eléctrica, lo cual es un factor predictor, un factor de mal pronóstico para ese tipo de patologías. Entonces, nosotros, basándonos en ciertos sistemas de puntuación, se han creado escalas que finalmente lo que nos dan es como una especie de orientación, pero más que todo están basadas en los conceptos de un grupo de personas que finalmente se reúnen y pues tratan de determinar si hay algún tipo de riesgo. Entonces, aquellos que tengan unos 5 puntos, probablemente o tienen un diagnóstico definitivo de repolarización precoz de 3 a 4.5 puntos, una repolarización probable y menor de 3 puntos en no diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hombre, si el paciente tiene una historia clínica, cambios electrocardiográficos en 12 derivadas, en el monitoreo ambulatorio, las porciones ascendentes y la relación TR, y una historia familiar. La historia familiar actualmente es lo más importante junto con los síntomas, y el test genético, pues obviamente nos habla de variables potencialmente predictoras, por decirlo así, de enfermedad, o simplemente mutaciones sin sentido que no tienen ningún tipo de alteración clara. Siguiendo con este tipo de alteraciones y teniendo en cuenta que uno de los primeros canales que se comenzó a estudiar fue el canal de sodio, vamos a darnos cuenta que también en las alteraciones estructurales también podemos tener ciertos nexos. Y por ejemplo, lo que ocurre en la cardiomiopatía ritmogénica, nos vamos a dar cuenta en algún momento que entre célula y célula, hablando fisiopatológicamente, vamos a tener 3 zonas de unión. Una zona es la zona de uniones adherentes, otra zona es la desmosómica y otra zona es la de gap junction. Independientemente de lo que ocurra, todo esto funciona como un solo circuito. Esto funciona como una estructura única que le da soporte a la célula, pero no solamente soporte, sino que le da conectividad eléctrica. Entonces tenemos en las uniones adherentes la caderina, ¿sí?, que va a tener un dominio extracelular, que es esta porción intermedia, y la porción intracelular, que es esta porción lateral. Esta porción lateral está unida con la actina, y por lo tanto la caderina está en relación con ciertas proteínas que van a generar la estructura y van a generar el soporte de esa célula cardíaca. Finalmente está unida con la vinculina, que es una proteína importante que inhibe la apoptosis, y la beta-caderina, que lo que va a hacer es estimular la miogénesis. Por lo tanto, en la cardiomiopatía ritmogénica, lo que vamos a encontrar generalmente es un cambio a nivel
de la estructura de las células del tracto de salida, generalmente del derecho, y finalmente se genera una adipogénesis con una disminución de la miogénesis. Y esto es explicado porque se altera esta estructura. Esta estructura adicional es marcada o es mantenida en estabilización mucho más fuerte por proteínas también que tienen un dominio extracelular y un intracelular. Y estas son la desmogleína y la desmocolina. Estas estructuras se unen a la desmina, pero tienen una zona muy importante y es quizá una de las bases teóricas de si la displasia, displasia no, de la cardiomiopatía ritmogénica es de causa genética o no. Y aquí hay una cosa muy curiosa y es que junto a la desmocolina se une la placofilina y de la placofilina está integrada con la conexina 43 y con el canal de sodio con el NAP 1.5. Importantísimo esto porque este canal se va a ver comprometido y por ende es la causa de la predisposición a tener arritmias finales. Y terminamos aquí con esta unión que es la unión GAP, que es la unión que le da la conectividad eléctrica, por decirlo así, a las células y finalmente el intercambio de ciertas sustancias y por ende va a favorecer que ese estímulo anormalmente formado en algún momento vaya a generar arritmias. Entonces, ¿de qué forma evolucionó o evolucionaron los criterios? Finalmente nos quedamos con los criterios de Padua, pero anteriormente, más o menos hacia el año 82, se comenzaron a describir los primeros pacientes que tenían ciertos cambios, pacientes que lamentablemente fallecieron y que al momento de hacerle su autopsia se encontraron los cambios adipogénicos a nivel de el tracto de salida del ventrículo derecho y fue ahí donde se le acuña el, la, el seudónimo, por decirlo así, de displasia ritmogénica, por ese cambio de tejido muscular por tejido adiposo. Pero finalmente, hacia los años 2010 y finalmente hacia el año 2020, se tuvieron que implementar criterios, pero lastimosamente con la tecnología que teníamos pues, en ese momento, no se podía aplicar la resonancia magnética porque no era reproducible y no teníamos gadolinio para, para poder identificar los cambios. Y se utilizaron ciertos criterios que modificaron, por decirlo así, las características con las cuales se definía la enfermedad. Entre ellos, por ejemplo, antes de 2010 no se utilizaba resonancia, utilizaban biopsia y en algún momento también la consideraban como un criterio mayor a finales de los 90 y ahora en el 2020 ya no utilizamos generalmente la biopsia por el riesgo de complicaciones y que la disminución, por decirlo así, de la objetividad de esta método de diagnóstico, debido a que obviamente no se genera un cambio total a nivel de toda la estructura, sino que se genera por áreas o son cambios regionales. Por lo tanto, estos cambios pues, van a generar falsos negativos en algún momento. Hubo cambios, por decirlo así, a nivel de la depolarización, en el cual generaron una reducción, por decirlo así, un downgrade de la onda epsilon en algún momento y la volvieron un criterio menor. Pero más allá de todo esto, finalmente el año pasado se propuso una nueva criterio diagnóstico que, por decirlo así, revalúa todo lo aplicado y finalmente, ya como en el 2010 y 2020 se hablaba de el fenotipo derecho, fenotipo biventricular y el fenotipo izquierdo, pues obviamente estos cambios fenotípicos obligan a que no todos los criterios tienen que ser iguales tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, utilizan para el ventrículo izquierdo criterios un poquito más exigentes que para el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, entonces, y en el ventrículo izquierdo, vamos a encontrar 5 aspectos: el aspecto morfofuncional, el aspecto estructural, el aspecto de repolarización, la depolarización, las arritmias y la historia familiar. Desde el punto de vista morfofuncional, estamos hablando que toda alteración regional para convertirse en criterio mayor
debe tener alteración estructural y dilatación. Si no tengo dilatación y alteración en la función, pues no puedo hablar que me estoy frente a un criterio menor. Y el criterio menor se dejó solamente para aquellos que tenían alteraciones regionales, disquinesia, asinesia o la presencia de aneurismas. Las alteraciones estructurales, los reemplazos, por decirlo así, fibrosos en las muestras de tejido y que encontráramos grasas en el ventrículo derecho, pero a nivel del ventrículo izquierdo ya utilizamos la estructura de segmentos en el ring light, por decirlo así, pattern, lo que hace es que nos obliga a ser un poquito más estrictos con el ventrículo izquierdo. Y en la repolarización vamos a encontrar ondas T negativas en precordiales derechas de B1 B3 o más allá en individuos mayores de 14 años. ¿Y por qué mayores de 14 años y no en niños menores? Pues porque los niños pueden incluso tener ondas T invertidas más allá de B4 en algunas ocasiones, sobre todo, bueno, B4 para los afroamericanos, pero en algunos atletas puede estar un poquito más. Por lo tanto, no se convierte en un criterio eficaz si no tenemos a ese paciente con una edad superior y debemos tener en cuenta que esto se debe presentar en ausencia de bloqueo de rama derecha y no precedido por una elevación del punto J. Con respecto a la depolarización, vemos nuevamente la onda epsilon ya pasa a ser un criterio menor y tenemos aquí un criterio que comenzó a aparecer más o menos hacia el año 2016, que es la activación terminal del QRS, medido desde el nadir o desde el piquito de la onda S hasta el final de ella y debe ser superior a 55. Dentro del punto de vista de las arritmias, definitivamente hubo un cambio de los años 90 hasta el año 2024. Inicialmente tomaron como criterio hacia los años 90 de 1000 extrasistolias ventriculares para el año 2024 y para el año 2020 solamente 500 extrasistolias ventriculares, bien sea sostenidas o no sostenidas, que tengan morfología de rama izquierda. Y dentro de la historia familiar, definitivamente la identificación genética es muy importante. Entonces, ¿cuáles van a ser los genes? Van a ser 5 genes desmosómicos, como ya les había comentado, desmocolina, desmogleína, el JUP, el placoglobina y el SDC. Finalmente, voy a terminar comentando acerca de otra enfermedad que tiene relación con el canal de sodio, que es el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada fue un síndrome que aproximadamente hacia el año 78 fue inicialmente descrito tenuemente por una serie de pacientes de un señor apellido Martini, en el cual él comentaba que tenía un paciente que tenían pacientes con bloqueo de rama derecha y que finalmente desencadenaban una taquicardia ventricular. Muchas veces encontramos que estos criterios podían ser cumplidos por otros tipos de pacientes, por ejemplo, pacientes infartados, pacientes que se les colocaba algún tipo de medicamento. Sobre todo en algunos casos se llevaban ciertas sorpresas cuando colocaban propofol en anestesia y se daban cuenta que desarrollaban este patrón con elevación del ST y con algunos antirrítmicos, por ejemplo, la propafenona. Finalmente, entonces, se trató de llegar a un consenso o acordar de qué manera podríamos en algún momento tener patrones establecidos típicos. Y finalmente salieron los criterios de Brugada y salieron 3 tipos de patrones. De estos 3 tipos de patrones, hoy solamente quedan 2 tipos. El tipo 3 prácticamente fue absorbido por el patrón tipo 2 y encontramos que el patrón tipo 1 es el típico patrón de bloqueo de rama derecha con elevación del segmento CT y tiene ciertas características. Entonces, al final de la porción ascendente, tiene un ascenso muy marcado y adicional, este es superior a 2 milímetros. Posterior a esto, genera una porción cóncava con un descenso prácticamente lineal o un poquito cóncavo, y que este descenso cóncavo va a generar que en algún momento
tendencia, por decirlo así, esta caída sea un poco más lenta que lo que le tomó para ascender. Y finalmente esto a los 40 milisegundos o a los 80 milisegundos no debe ser inferior a la línea isoeléctrica o al punto por el cual ascendió. Importante este tipo de situaciones, pues porque de una vez se marca que entre esta porción descendente y el segmento ST no hay en ningún momento ninguna pausa o ninguna desviación de la direccionalidad de la onda que se refleja y por lo tanto es prácticamente único o simplemente tiene algún tipo de muesca adicional. Entonces, a los 40 milisegundos y a los 80 milisegundos, como vemos aquí en este, el ascenso debe ser mayor que la reducción que se generó a los 40 o a los 80 milisegundos. Y es seguido por una onda T negativa asimétrica, eh, que es importante porque es la que en cierta forma usa un criterio diferenciador con respecto al otro tipo de patrón. El otro tipo de patrón debe tener ciertas características que lo diferencian de una bloqueo de rama derecha propiamente dicho. Y es que este genera una porción ascendente pero con una onda de R' y que la porción entre la porción ascendente y la porción descendente que genera la R' debe generar un ángulo que se denomina ángulo beta y que este ángulo beta no debe ser superior perdón, a los 58 grados. Otra característica fundamental es que si yo tomo desde la punta y genero un descenso de 5 milímetros y paso una línea tangente a través de esta porción descendente de la R' y mido la distancia entre la porción de ascenso hacia la base, esta base no debe ser superior de 3.5 milímetros para considerarse entonces un patrón de Brugada. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia entre este ángulo beta, que es bastante marcado, más de 58 grados, y este ángulo beta, que es completamente pequeño. Y si revisamos la porción ascendente comparado y tomamos 5 milímetros, nos vamos a dar cuenta que es inferior a 3.5 milímetros de distancia longitudinal y por lo tanto, este es un patrón de Brugada y este simplemente es un bloqueo de rama. Para ver esos patrones, podríamos utilizar las derivadas electrocardiográficas convencionales. Sin embargo, se recomienda en algunos casos subir estas derivadas hasta el segundo espacio intercostal, o al menos las dos primeras, para tratar de identificar este patrón. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tenemos diferentes fenocopias o diferentes situaciones que pueden generar un patrón electrocardiográfico de Brugada sin ser Brugada. Y la característica fundamental es que estos pacientes tienen una condición subyacente identificable y que al finalizar esta condición, el paciente mejora y se le quita este patrón y que si en algún momento, porque inicialmente se mandaba a hacer estudios electrofisiológicos a estos pacientes y se mandaba a hacer test de provocación o inducción, estos pacientes no desencadenan nuevamente este tipo de patrón. Entonces, estos pacientes pueden presentar en algún momento muerte súbita abortada, pero así se presentaban inicialmente en la historia. Hoy por hoy, ya teniendo el conocimiento nosotros de esta enfermedad, generalmente estos pacientes son captados de forma asintomática o en algunas ocasiones llegan con un síncope, o vienen con cansancio, o con fibrilación auricular, o disfunción del nodo sinusal, o con bloqueo B, o en asistolia, o con eventos cerebrovasculares. ¿Y por qué ocurre esto? Hombre, porque el canal de sodio también tiene algún tipo o tiene funciones a nivel del resto del corazón. Y ya se ve que los pacientes con Brugada no se están muriendo ya tanto de eventos de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, sino que se están muriendo de situaciones en las cuales se produce un bloqueo que incluso el pacing no lo saca, porque lo que pasa es que no tienen forma de generar un estímulo eléctrico. Entonces tenemos manifestaciones electrocardiográficas de depolarización y las de repolarización. Dentro de la de repolarización vamos a tener entonces elevación del ST, un incremento de la J, una prolongación o acortamiento del ST y arritmias ventriculares.
Y dentro de la despolarización vamos a encontrar incremento de la onda P en su tamaño, un PR prolongado, un QRS ensanchado con bloqueo de rama derecha, bien sea por bloqueo o bloqueo, una disfunción del nodo sinusal, podemos tener flotter, FA. La FA, por ejemplo, en pacientes menores de 30 años, es imperativo mandar a ese paciente a estudio porque muy posiblemente estamos frente a un síndrome de Brugada, taquicardia atrial, potenciales tardíos y fragmentación. Finalmente, nuevamente utilizamos un score que se llama igual de que el score de repolarización precoz, que es el score de Shanghai, y tenemos 4 criterios. Unos criterios electrocardiográficos, unos criterios clínicos, una historia familiar y una historia genética. Sin embargo, está muy debatido, sobre todo porque los estudios, un estudio realizado por Provost, por ejemplo, demuestra que la reproducibilidad de esta tabla y que finalmente los cambios que se presentan aquí no son típicamente característicos y que finalmente son puntuaciones al azar. Por ejemplo, ¿cómo le voy a dar un puntaje de 3.5 a un paciente con un electrocardiograma que demuestra un tipo 1 espontáneo, pero al paciente que hace fiebre o que incluso le hago test de provocación que me pueda terminar haciendo una taquicardia ventricular durante el test, solamente le doy 2? O, por ejemplo, no hay ninguna discusión que el paciente que tenga muerte súbita documentada o taquicardia polimórfica, pero, por ejemplo, los criterios de respiración agónica durante la noche esté presente con un puntaje de 2, cuando, por ejemplo, la edad de presentación de un flóter antes de los 30 años tiene un puntaje de 0,5. Entonces, a pesar que existe un puntaje y que este puntaje nos dice que más de 3.5 es definitivamente un criterio, el único que cumple un criterio propiamente dicho es el diagnóstico de un patrón tipo 1 espontáneo. Por lo tanto, el electrocardiograma de tipo 1 es el marcador para el diagnóstico de síndrome de Brugada, tal como lo es el QT para el QT largo o para el QT corto, para definirlos como síndrome, bien sea espontáneo, inducido por fiebre o farmacológico, pero teniendo en cuenta la clínica, la historia familiar del paciente. Este es un artículo que saca la ERA en el año 2025 acerca del rol de las pruebas farmacológicas y definitivamente no a toda persona que se le sospeche un patrón de Brugada hay que meterla a realizar prueba. Entonces, ¿a cuáles sí está indicado? Al que tenga síncope de origen cardiogénico, se documentaba inicialmente. Sin embargo, es muy probable que se solapen los síntomas de un síncope cardiogénico y uno vagal. Por lo tanto, todo paciente con historia de síncope al cual yo le tengo cierta sospecha, debo realizarle la historia familiar de Brugada, una historia familiar de muerte súbita inexplicada y un patrón tipo 2 o tipo 3. Pero en realidad lo que nos va a ayudar es simplemente para la proyección de lo que vamos a hacer con este paciente, para guiar a la familia, para informar, para la búsqueda genética, pero definitivamente no nos va a curar el paciente y el paciente tenemos que hacerle más cositas. Entonces, los medicamentos que utilizamos para esta inducción diagnóstica tenemos la esmalina, la flecainida, la pilcicainida y la procainamida. De esta, la esmalina es la más utilizada, sobre todo por su vida media, que tiene una vida media de aproximadamente 5 minutos. Se le administra al paciente y finalmente mejora a lo largo del tiempo. A diferencia de la flecainida, que por ejemplo en algunos países como Argentina utilizan la flecainida 300 miligramos orales, y que finalmente tiene una vida media extremadamente prolongada y el paciente puede en algún momento tener manifestaciones de taquicardia ventricular, incluso sostenidas a lo largo de esas 16 horas. Por lo tanto, se convierte ya no en un diagnóstico, sino en un factor de riesgo. Entonces, ¿cuándo la realizamos? Entonces, en todo paciente que tenga patrón tipo 2, ¿sí? En el paciente que tenga un familiar de primer grado que haya fallecido por un Brugada confirmado o se le haya realizado una autopsia donde no se le hayan realizado pruebas genéticas en un paciente que falleció menor de 40 años a su familiar de primer grado. Y en todos aquellos que tengamos en algún momento la sospecha firme.
¿A quién no se la debemos realizar? A aquel que ya tenga un patrón de Brugada tipo 1 documentado. Y a eso, ¿por qué me refiero a eso? Hombre, porque sencillamente actualmente hay algunos que utilizan el término de carga de Brugada. Y es que carga de Brugada, ¿a qué se refiere? A que el patrón de Brugada no es constante a lo largo del día o a lo largo del tiempo. Aparece, desaparece, es intermitente o es persistente. Pero si yo lo documento y es un patrón de Brugada típico, yo no tendría, o tipo 1, yo no tendría por qué estar haciendo este test de provocación. Y no se recomienda repetirlo si ya documenté un patrón tipo 1. Solamente se recomienda repetir en los niños menores de 14 años en los cuales hay una alta sospecha por los antecedentes, pero que finalmente nunca se ha logrado desencadenar, solamente si está una sospecha lógica de la situación. Agradezco mucho por la atención. Muchas gracias. Alfonso, muchas gracias. Interesante charla, un abordaje, digamos, inicial de lo que es este amplio mundo de las arritmias hereditarias.